Bueno, me dijeron que contara mi testimonio de fe y voy a partir contándoles que yo estudié ingeniería en la Universidad Católica, esta universidad que quiero mucho, entrañablemente, y entré el año 75 a estudiar ingeniería y conocí muy buenos amigos, y el año 77 uno de esos amigos ya no estaba en la universidad, no estaba. Su nombre es Jerónimo Walker. Entonces yo le pregunté al hermano, que también estudia en la Universidad Patricio Walker, le pregunté qué había pasado con Jerónimo. Y me dijo, Jerónimo entró al seminario. Y yo dije, yo quiero ser como él. Por lo tanto, lo primero que les quiero decir, que todo lo que ustedes hagan, digan, piensen, impacta en los demás. Y puede impactar positivamente o negativamente. Y Jerónimo me impactó positivamente, en primer lugar, por su sencillez, por su humildad, por su inteligencia brillante. En el curso de Cálculo 2 ya era ayudante Cálculo 1 y así sucesivamente, un hombre muy inteligente, pero muy bondadoso y muy piadoso. Entonces, siempre quedé con la idea de que era posible llevar una vida consagrada. Por supuesto que yo estaba muy inmaduro en esa época como para postular al seminario y me titulé de ingeniero y siempre estuve con la idea de ingresar. Y en un año dije, yo este año me voy a dedicar a hacer un discernimiento vocacional. Y ese año tuve la gracia de conversar con un muy buen sacerdote y me dijo, ¿sabes? Me dice, yo creo que tú tienes vocación sacerdotal. Y fui a postular al seminario, llamé por teléfono al seminario, en esa época no había celulares, y me recibe Jerónimo Walker, que estaba de diácono camino al sacerdocio. Y nos encontramos, nos dio mucha alegría y me hicieron todos los test habido y por haber para entrar al seminario y no me querían dejar entrar por tartamudo, porque yo era muy tartamudo. De hecho, no podía ni hablar de lo tartamudo que era, que para mí fue una experiencia muy bonita, porque mis padres estaban muy desesperados con mi tartamudez, así que me llevaron a muchos lugares para ver si me curaba. Y la verdad que a todos les fue muy mal, pero tuve una experiencia muy hermosa, que la recuerdo hasta el día de hoy, que en el colegio, en la mañana, yo estudié en la Alianza Francesa y terminé los 2 últimos años del Instituto Nacional. En la mañana iba al colegio, como son los colegios, ¿no? Competitivo, hay que sacarse nota, a los tartamudos le hacen bullying, todo eso yo lo viví. Yo tengo un doctorado en bullying y soy muy contrario al bullying, soy muy enemigo del bullying, hace mucho daño. Y terminé con una fonoaudióloga que era una excelente fonoaudióloga, pero por supuesto que no me superó la tartamudez, pero tenía una escuela especial donde iban jóvenes niños con síndrome de Down. Y sucede que yo en el colegio lo pasaba bastante mal y en la tarde con estos jóvenes con síndrome de Down lo pasaba excelentemente bien, porque todos los que estábamos ahí teníamos algún problema. Y ahí entendí algo muy importante. No hay nada que cautive más a una persona que sentirse amada, que sentirse respetada, y no hay madurez más grande de una persona que amar y respetar a los demás. Como llevaba un año en esa escuela especial y la tartamudez no se me pasaba, me sacaron de ahí. Y de hecho, muchos compañeros de curso con los que me sigo viendo hoy día se acuerdan de eso. En el seminario pasó que le preguntaron a un obispo auxiliar, que se llama Sergio Valech, falleció, le dijeron, oye, tenemos un candidato, una persona normal, ingeniero civil de la Católica,
con una vida espiritual de misa y es tartamudo. ¿Qué hacemos con él? Y él dijo que entre nomás y ahí vemos lo que pasa. Así fue. Está en las actas, está en la acta. Y el asunto que él dijo, bueno, que entre y veamos lo que pasa. Oye, mira lo que pasó, pues, soy cardenal, o sea, es como increíble, ¿no? Bueno. Y entré al seminario y les puedo decir, chiquillos, por lejos, los 7 años más felices de mi vida, lejos. O sea, de hecho decían en el seminario que yo tenía vocación de seminarista, imagínense. Porque es un tiempo precioso, un tiempo, en primer lugar, donde hay personas muy distintas. Eso es muy bonito, que nos vinculen la fe. Normalmente a nosotros nos segregan por barrio, por colegio, esa es la verdad. En el seminario no. En el seminario Dios llama al que quiere, como quiere, y eso es muy hermoso de convivir durante 7 años con personas muy distintas. En el seminario aprendí filosofía y teología y quedé maravillado. Compartí con compañeros muy distintos, movidos por la fe. Tuve la gracia de tener la misa diaria y los espacios de oración todos los días y conocí una realidad que la verdad que yo no conocía. 7 años maravillosos y bueno, ahí me di cuenta que vale la pena jugársela por grandes motivaciones. ¿Y cuáles eran las motivaciones que tenía para postular al seminario y aventurarme en este camino? En primer lugar, una clara conciencia de querer hacer la voluntad de Dios. Y la verdad que no siempre reflexionamos sobre eso. Estamos tan ocupados sacándonos buenas notas o la mejor nota posible para entrar a tal carrera, para hacer estas cosas, que nos olvidamos cuál es la voluntad de Dios. Y un test que yo estaba haciendo la voluntad de Dios es que se me terminó la tartamudez. Increíble. Porque me di cuenta que cuando uno no está a su gusto, cuando hay una poca sintonía entre lo que uno es y lo que uno hace, el cuerpo habla. Y por eso que es muy importante buscar la voluntad de Dios, hacer un discernimiento para ver qué es lo que Dios quiere de uno. Y créanme que ha sido un camino hermoso, no fácil, y por supuesto que volvería a hacer lo mismo 70 veces 7, a pesar de todas las dificultades que puede tener una vida consagrada, no solamente en el sacerdocio, en la vida religiosa, sino que también en la vida matrimonial. Pero sí tengo la convicción que trato de vivir según lo que yo pienso. Y creo que es muy importante en la vida vivir según como uno piensa, porque si no uno terminará viviendo o pensando según como uno vive. Así que yo los animo a que sean personas absolutamente libres, que busquen en comunidad cuál es la voluntad de Dios y se atrevan a jugársela. Jugársela en el matrimonio, jugársela en la consagración, jugársela por algún proyecto importante, científico, etc. Esta búsqueda no fue fácil. De hecho, cuando estudiaba ingeniería, estudié música en la Escuela Moderna de Música. Estudié 4 años y me fue mal. Es verdad, no tenía dedos para la guitarra y después de 4 años la profesora me dijo, mire, pienso que siga con la ingeniería, que creo que ahí le va a ir mejor. Bueno. Después, como tengo una afición por el arte, yo decía, ingeniería está bien, pero logré entrar a arquitectura cuando estaba terminando ingeniería. Hice un taller de arquitectura.
me fue mal también. Así que yo tengo un doctorado en fracasos. Y créanme que en la vida es muy importante eso. Recuerdo una vez en Concepción, estaba muy cansado, muy agobiado y tenía una conferencia en la Universidad de Concepción con los alumnos de economía. Entonces les dije, oye, estoy tan cansado, me pedían que hablara sobre la ética empresarial en el siglo XXI de cara a la inteligencia artificial con los cambios de la nanotecnología, imagínense, por poner un nombre. Le dije, oye, estoy tan cansado, ¿yo les puedo contar de mis fracasos? Bueno, me dijeron, total. Entonces les empecé a contar todas estas cosas y saben que mucha gente se me acercó para decirme que se alegraba de que una persona pudiera expresar públicamente lo que es. No tengamos miedo de esconder nuestros fracasos, nuestras pobrezas, porque lo que nos hace grande es justamente la transparencia, lo que nos hace grande es justamente reconocer que nosotros somos vasijas de barro y que Dios es el alfarero y que Él nos va modelando siempre para cosas mucho más grandes. Yo prefiero 1000 veces fracasar, y lo he hecho muchas veces, en vez de estar paralizado respecto de algunas cosas. Lo otro que a mí me mueve mucho, es la pobreza. Yo no me acostumbro todavía a que haya personas extremadamente pobres. A mí me duele mucho eso. En mi época, cuando yo era niño, joven, en los barrios de Santiago convivían las personas con más recursos con las personas de menos recursos. Por ejemplo, en Kennedy estaban las poblaciones, en Vitacura, y había una convivencia. Eso se acabó. Todas esas personas se fueron a vivir a lugares donde hay pobres, donde viven pobres, donde duele la pobreza, donde los jóvenes tienen menos puntaje para entrar a la universidad, donde todo se hace más difícil, etc. Y a mí siempre me dolió eso en el sentido de la responsabilidad que yo sentía que tenía por las oportunidades que Dios me había regalado. Es decir, siempre me consideré un agradecido de Dios, pero también un deudor de la sociedad, y cada vez me convenzo más que la vida adquiere plenitud cuando es para entregarla. Y lamentablemente a nosotros nos enseñan a ser individualistas. La lógica en la cual nos movemos nos enseña a pensar en nosotros mismos. Y creo que si hay alguien que nos hace romper eso, es justamente Jesucristo, que nos invita a lavarle los pies a los esclavos. Jesucristo hace un trabajo de esclavo, le lava los pies a los discípulos, nos dice que nos sentemos en los últimos puestos, no en los primeros, nos dice que demos todo a los demás. Si nos piden caminar 1 metro, 1 kilómetro con alguien, caminemos 2, si nos piden una manta, entreguémosle 2, es decir, rompe con el esquema tradicional del individualismo y nos invita a ser para los demás. Y los seres humanos somos felices cuando somos seres para los demás. Dar la vida. Y creo que si ustedes están acá, evidentemente es porque están buscando. Por último, me quedan 2 minutos, quisiera contarles que a propósito de este nombramiento de cardenal me llegó una carta del Papa y me da 3 consejos. Y yo creo que esos consejos valen para todos, valen para todo. El primer consejo es que tengamos los ojos abiertos, una mirada amplia, una mirada amplia. El mundo no se acaba en su colegio, en su sala de clase, el mundo es mucho más que eso. Ábranse a conocer el mundo, lean, estudien, investiguen, ábranse al mundo de la pobreza, abrir los ojos, muy importante. Tengan apostolados constantes,
atrévanse a vivir la vida como una gran aventura. En segundo lugar, que tengamos las manos juntas, rezar. Yo creo que una de las crisis que estamos viviendo en Chile, una crisis muy profunda, es la crisis que yo llamo de la frivolidad. Estamos frívolos, temas terribles, como abuso, corrupción, cohecho, etcétera, son tratados frívolamente. Son temas muy profundos que tienen que ser tratados en profundidad y no hay nada que dé mayor profundidad espiritual que la oración. De hecho, el Señor dice, sin mí no podéis hacer nada. Lo dice. Y nos dice que invoquemos al Espíritu Santo, que nos dará sabiduría, nos dará prudencia, nos dará templanza, nos dará alegría para hacer discernimiento, inteligencia. No teman ser personas de oración, y si hay algo que le agradezco a la universidad, que en mi época no había la pastoral que hay ahora, no existía eso, pero había una capilla donde iba un diácono, Germán Barros, todos los días y nos entregaba la comunión a los que íbamos a misa, y una vez a la semana iba el padre Cristian Caro, actualmente arzobispo emérito de Puerto Montt, y celebraba una misa y había un grupo de personas que íbamos ahí todos los días. Y en tercer lugar, dice que tener los pies desnudos, porque si andamos con suelas demasiado grandes no palpamos el suelo. Pies desnudos para palpar los dolores, palpar los dolores. Y hoy día la tendencia es a encerrarnos en nosotros mismos y no palpar los dolores de tantas personas que gimen por compañía, que gimen por más amor, que gimen por mayor solidaridad. Creo que es un lindo proyecto que no solamente vale para mí, sino que también para todos quienes creemos que Jesucristo es el Señor y que nosotros somos parte de su iglesia. En conclusión, alguien a ustedes los está mirando y ojalá que sean ejemplo, como fue este buen compañero de curso que para mí fue un ejemplo y lo sigue siendo, como tantos otros. De hecho, les voy a contar algo hermoso para que vean que en la vida pasan cosas. Hay una fundación que se llama Invictus que promueve, y yo lo estoy ayudando mucho, mejorar las condiciones en la penitenciaría. Y el asunto es que el viernes pasado fuimos a inaugurar una capilla que se construyó y fuimos a ver los baños que esta fundación está construyendo. O sea, los reclusos, los presos, los internos son tan pobres que ni siquiera tienen baños relativamente adecuados para su necesidad. Y una cosa es estar privado de libertad, pero otra cosa es estar privado de dignidad. Entonces este grupo de personas está en eso. Estábamos con todo lo interno ahí y yo les dije algo que me emocioné, en serio. Del grupo que había ahí, 6 habíamos sido compañeros de curso en la universidad. 6. Yo me sentí orgulloso de eso. Es decir, hay personas que miran más allá de sí mismos. Y yo los animo a eso. Miren más allá de sí mismos. Si el mundo que nosotros le hemos dejado a ustedes, que lo encuentro terrible, esa es la verdad, lo encuentro terrible, le hemos dejado un mundo terrible, le hemos dejado un mundo lleno de guerras, lleno de injusticia, lleno de abuso de todo tipo, es justamente porque pensamos mucho en nosotros mismos. Yo los animo a que ustedes desde ahora empiecen a trabajar para dejarle a las futuras generaciones un mundo mejor. Y para eso lo primero es tomar la cruz, renunciar a sí mismo y dedicarse absolutamente al trabajo hacia los demás. Y para eso, en este minuto, tienen que hacer 3 cosas. La primera, estudiar. La segunda, estudiar. Y la tercera, estudiar. Porque si no hay conocimiento, no hay una mirada amplia, una mirada crítica, ni tampoco hay convencimiento que el cambio es profundo. Ya estamos en la hora. Muchas gracias.